hablar en esta noche en continuación a lo que hemos venido hablando acerca del anticristo. Hay algunos temas colaterales que hemos estado tratando, que usted se podrá dar cuenta que no solamente es específicamente el tema de este líder político mundial que se manifestará en el final de los tiempos, sino que hay otras cosas que están en relación con este acontecimiento mundial de los últimos tiempos que necesitamos considerar, que necesitamos valorar y hablar. El martes pasado nos quedamos sin mencionar lo que aparecía en la nota que les dimos, que lo más seguro que usted la llevó, la archivó, la marcó y la dejó en la casa. Pero algunos tal vez la han traído. Mire, gracias a Dios, Señor, gracias por equivocarme públicamente, porque así crezco. Pero nos quedó pendiente mencionar los nombres del anticristo. ¿Recuerdan? Llegamos hasta las características de su persona, pero nos entusiasmamos un poquito y dejamos mencionar los nombres del anticristo. Gloria a Dios. Como les he dicho, hermanos, en otra ocasión, en otros martes, no es nuestro propósito ni nuestra intención con esta incursión a la escatología, que es la parte de la teología que estudia los eventos futuros, nosotros abordar todos los detalles que existen, porque eso implicaría, imagínese usted cuánto tiempo. Es decir, que tal vez hayan algunos detalles que quedan sin mencionar, sin explicar, pero en sentido general queremos que la iglesia tenga una idea general de los eventos futuros y relacionado con este personaje del cual se ha especulado tanto, se ha hablado y se ha dicho tanto. Así que yo espero que al final ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Amén. Los nombres que aparecen revelados en la Biblia del anticristo, cuando usted lo lea, usted lo identifica con este personaje. Si vamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, allí encontramos 3 nombres o 3 calificativos que el apóstol Pablo le da al anticristo. Imagínense, Pablo, como buen estudiante de las Escrituras, estaba relacionado con la profecía del Antiguo Testamento y por lo tanto dominando de alguna forma la manera en cómo ellos se expresaban en el caso de Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías y estos grandes profetas antiguo testamentarios usaban un lenguaje figurado para describir generalmente la característica de los personajes. Y aquí Pablo da una caracterización, da 3 calificativos al anticristo en la segunda carta que él le escribe a los tesalonicenses, que estaban inquietos y preocupados y preguntando acerca de los eventos futuros. Si usted estudia las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, se dará cuenta que Pablo ya de alguna forma había explicado personalmente algunos detalles. Nos pasa con estas 2 cartas a los tesalonicenses lo mismo que cuando usted está presente y alguien está hablando por teléfono. Cuando usted está siendo testigo de una llamada telefónica, solamente usted oye a un interlocutor. El otro, usted no sabe lo que está diciendo. Usted solamente dice, sí, ok, está bien, a saber lo que el otro le está diciendo. Y así nos pasa con las primera y segunda cartas a los tesalonicenses. Porque Pablo estuvo con ellos, les explicó algunos detalles, y por eso es que usted ve como en algunos pasajes de la Escritura dice, porque ustedes saben, recuerden, de tal forma que él le explicó ciertas cosas que nosotros desconocemos, pero que en sentido general él nos da una luz, y gracias a Dios por la iluminación del Espíritu Santo para entender algunos aspectos sobre esto. Bien, los nombres o títulos que se le dan al anticristo, aparte de este que nosotros ya conocemos como anticristo, el apóstol Pablo lo califica como el hombre de pecado. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, ahí ustedes tienen el escrito, si lo pueden estar leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. También en ese propio versículo se da otro nombre, el hijo de perdición. Son 2 títulos que se le dan al anticristo: hombre de pecado
hijo de perdición. Es la encarnación del pecado, la encarnación de Satanás, así como lo califica Pablo. Y el inicuo también, él lo mira desde este ángulo en cuanto a lo que es el promotor de toda iniquidad, una persona representativa de lo malo. Se manifestará aquel inicuo, y usted se dará cuenta que se está refiriendo a una persona a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué tremendo. Qué bueno es saber que también el enemigo, el anticristo, será destruido por el poder de Jesucristo. Número 4, si vamos a Daniel, capítulo 11, versículo 36, allí se identifica con el rey caprichoso en estas visiones que está teniendo Daniel. Y en el capítulo 7, versículo 8, se conoce como el cuerno pequeño, del que hemos hablado en alguna ocasión someramente para referirse al anticristo. Y en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17 se identifica con la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar. ¿Ven? Ese es el anticristo. Estos son los títulos que se le dan en las escrituras. Cuando usted lo lea, que usted sepa que se está refiriendo a este mismo personaje. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a nuestro tema hoy. Vamos a ir a nuestro tema. Una pregunta interesante que tenemos planteada. ¿Cuándo será la manifestación plena del anticristo? ¿Está o no está presente ya? ¿Estará la iglesia fiel bajo el gobierno del anticristo? Fíjese, qué interesante pregunta. ¿Cuándo será la manifestación plena del anticristo? ¿Cuándo establecerá su gobierno hegemónico? ¿Estará la iglesia bajo el gobierno del anticristo? Son preguntas interesantes, hermanos, porque nos llevan a posiciones teológicas que deben ser bien definidas. Y lógicamente, nosotros vamos a plantear nuestra doctrina. Lo que otra persona piense, lo que otra persona enseñe, lo que otra persona estime, nosotros se la respetamos. Nosotros enseñamos lo que creemos. ¿De acuerdo? Lo que entendemos por las escrituras. Y es bueno que esto lo sepamos. Por eso es que me gusta de alguna manera darle las diferentes variantes que generalmente se encuentran, la forma de interpretar algunos aspectos en el orden profético, para que cuando usted oiga no se sienta raro o extrañado, pero definimos cuál es nuestra posición teológica, porque es importante definir nuestra doctrina. ¿Estamos bien? Mire, para poder responder a estas preguntas debemos nosotros definir en primer lugar el orden cronológico en que sucederán algunos de los eventos futuros, para poder enmarcar en ese orden cronológico el momento en el que se estará manifestando el anticristo. ¿Está bien? Importante. Necesitamos definir esos eventos como el rapto o arrebatamiento de la iglesia, como la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, así como la batalla de Armagedón, la derrota del anticristo, el milenio, el juicio final, la batalla de Got y Magot, el juicio y todas estas series de cosas. Necesitamos ubicarla en un orden cronológico para poder estar definido dónde lo vamos a enmarcar. ¿De acuerdo? Así que, en primer lugar, lo que quiero definir ante todo es que nosotros tenemos como fundamento doctrinal en que creemos en el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos que Jesucristo viene a buscar su iglesia. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos en que existe una diferencia entre el traslado o arrebatamiento y la manifestación de la segunda venida de Cristo. Es decir, para explicar un poquito, creemos que Cristo vino la primera vez en relación con el pecado, a morir por el pecado, a dar la posibilidad de que el hombre conociera a Cristo y por medio de él alcanzara el perdón. Pero creemos, como le dijeron los ángeles
aquellos que lo vieron ascender, ese mismo Jesús que subió al cielo, ese mismo Jesús vendrá un día también y se manifestará y buscará a su iglesia. Nosotros creemos en ese rapto. ¿Cuántos lo creen? Nosotros creemos en ese arrebatamiento, lo creemos, en el traslado de la iglesia, creemos. Y creemos en la manifestación gloriosa de Cristo, cuando después de premiar su iglesia en las bodas del Cordero, Él se manifestará al final de la gran tribulación, establecerá juicio sobre las naciones y juzgará al anticristo y al falso profeta y llevará a prisión a Satanás y establecerá un reino por 1000 años para demostrar que verdaderamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros creemos en esos eventos. Amén. Forma parte de nuestra doctrina. Pero además, quiero dejar definido que nosotros creemos en el rapto o arrebatamiento que va a ocurrir antes de lo que la Biblia conoce como la gran tribulación. Es decir, nosotros creemos que la gran tribulación, que será un periodo de tiempo de juicio, unos 7 años que se identifican con la semana 70 del profeta Daniel, donde la ira de Dios se manifestará en contra de la humanidad apóstata y rebelde. Será un periodo de juicio donde la ira del Señor se va a manifestar. Nosotros creemos que como iglesia no vamos a estar, sino que el Señor nos va a llevar ante a su presencia. Eso forma parte de nuestro fundamento teológico. Amén, hermanos. Les voy a dar las principales posiciones teológicas respecto a este detalle, respecto a la gran tribulación. Hay algunas otras corrientes en cuanto al milenio, si va a existir o no, pero nosotros vamos a ubicarnos ahora como premilenialistas. Es decir, nosotros creemos que sí, realmente hay un milenio, 1000 años, pero creemos que antes de que eso ocurra, el Señor se reunirá con su iglesia y premiará a los fieles. ¿Está bien? Por lo tanto, partiendo de este punto, les voy a hablar de las 4 posiciones más emblemáticas relacionadas con la gran tribulación. Así que van a escuchar algunos nombres un poquito raros, pero usted lo puede leer ahí y yo les doy de alguna forma la explicación de lo que eso significa. Vamos a hablar de 3 principales, de 3 temas principales en cuanto a la posición respecto a la gran tribulación. En primer lugar, existe la posición post-tribulacionismo. Es decir, post significa después. Es decir, que la iglesia será trasladada al cielo, a la presencia de Dios, después de la gran tribulación. Por lo tanto, eso implica que la iglesia va a atravesar ese periodo de 7 años de gran tribulación. Los que defienden esta posición consideran, por lo tanto, que la iglesia estará bajo el gobierno del anticristo. Consideran, por lo tanto, que la iglesia estará presente durante la manifestación de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Esta posición entiende que es así, de esta forma, y afirman, por lo tanto, que como hay promesas o declaraciones bíblicas de que la iglesia atravesará por tribulaciones, ellos asumen por lo tanto que la iglesia estará en esos 7 años de gran tribulación. Nosotros no coincidimos con esta doctrina, con esta posición. No estamos coincidiendo con este punto de vista. Apenas les voy a mencionar 4 razones principales que nosotros vamos a considerar con todo el respeto de aquellas personas que defienden esta posición. Número 1, no coincidimos con esta postura en primer lugar porque no distingue las dispensaciones. Y forma parte de nuestra doctrina la manera en cómo Dios ha tratado con la humanidad a través de la historia.
Desde el momento en que esta posición no distingue dispensaciones, entonces por lo tanto no ubica cronológicamente los eventos y la forma en cómo Dios ha tratado con la humanidad a través de la historia humana. No distingue el periodo de inocencia, conciencia, gobierno humano, ley, gracia, tribulación, milenio. No hace una distinción. Por lo tanto, nosotros no coincidimos con que esa posición es correcta. Número 2, no distingue entre la iglesia e Israel. Porque esos 7 periodos, esos últimos 7 años conocidos como gran tribulación, es un trato de Dios con la nación de Israel. Y nosotros como iglesia, Dios tiene un trato especial con la iglesia y tiene un programa especial con Israel. Es la razón por la que entendemos o interpretamos las 70 semanas de Daniel de una forma diferente. Nosotros creemos que las primeras 69 semanas hubo un trato de Dios con Israel. Ahí se detuvo el reloj profético y comenzó lo que se conoce el tiempo de los gentiles. El trato de Dios con la iglesia. Un misterio para el Antiguo Testamento. Y Dios ha estado tratando con la iglesia durante todo este periodo conocido como dispensación de la gracia o del Espíritu Santo. Cuando termine este tiempo, y va a terminar cuando Cristo arrebate la iglesia, entonces comienza de nuevo a funcionar el reloj profético y comienza de nuevo el trato de Dios con la nación de Israel. Por eso hay que hacer una distinción entre la iglesia e Israel. Dios tiene un programa para la iglesia y Dios tiene un programa para su nación especial. Amén, hermanos. Muy importante este detalle. Como iglesia estamos constantemente observando qué está pasando con la nación. El apóstol Pablo dice que hemos sido injertados, no estábamos en los pactos de Dios. Los antiguos profetas, la gente del Antiguo Testamento no tenían en su mente que esto pudiera ocurrir. Por eso es que Pablo dice que la iglesia es un misterio para los antiguos testamentarios. Ellos no entendían que esto pudiera pasar. Lo cierto es que eso sí estaba en el programa eterno del Rey Soberano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 3, no coincidimos con esta posición de interpretación que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación porque ignora la naturaleza y el propósito de Dios con la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito que Dios sigue con este periodo? Y es descargar el juicio sobre los moradores de la tierra y no sobre la iglesia. Este periodo de gran tribulación en el que la ira de Dios se va a manifestar. Y si usted lee en el Apocalipsis y lee en Daniel, usted se dará cuenta que los términos que se utilizan es juicio, se utiliza ira, se utiliza castigo. Todos esos términos están usados para describir la manera en cómo Dios juzgará a las personas que se oponen a la verdad. Pero la iglesia ha sido llamada de las tinieblas a su luz admirable. Dios va a levantar a su iglesia porque su iglesia no tiene que ser castigada ni tiene que sufrir la ira de Dios, sino hemos de ir a la presencia de Dios a recibir nuestros premios por haber sido fiel al Cordero de Dios. Amén, importante. Es la razón por la que no creemos que vamos a atravesar por la gran tribulación, porque se ignora la naturaleza. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios todo lo que hace, lo hace con propósitos. Amén. ¿Qué sentido tendría que la iglesia estuviera atravesando por la gran tribulación? Si ya el Señor nos lavó con la sangre del Cordero, nos rescató, escribió nuestro nombre en el libro de la vida y no necesita añadir nada más al sacrificio de Cristo, porque en Cristo estamos completos. Completo. No, porque tienes que sufrir. Entonces cambiamos el sentido total y absoluto de la redención. Lo hacemos insuficiente. Amén, hermanos. Y número 4, hay muchas otras razones, pero no tengo mucho tiempo para hablar del tema. Se ignora con esta posición la doctrina de la inminencia de la venida de Cristo. Ya desde los días de Pablo, la iglesia creía que Cristo venía inminentemente, que Él vendría a restaurar su reino. Incluso cuando Pablo escribe, dice, porque nosotros esperamos cuando seamos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que aún vivimos seremos transformados. Él tenía la esperanza que en sus días Cristo viniera. Es la esperanza bienaventurada, es la doctrina de la inminencia, hermanos. Y aquí quiero enseñarte algo como iglesia.
Muchas veces estamos demasiado absortos en las señales y lo que tenemos es que aprender que Cristo puede venir en cualquier momento. Porque esta postura, el post-tribulacionismo, lleva a la gente a mirar solo las señales. Pero sin embargo, la Biblia lo que nos enseña es que tenemos que esperar el retorno inminente de Cristo. En los días de Pedro se criticaba el tema de la inminencia. Y por eso es que él dice que desde que se está predicando el Evangelio se está diciendo que Cristo viene. Y algunos hasta se burlan y dicen, pero óyeme, ¿desde cuándo se está hablando de eso? Dice, pero el problema es que Él es paciente. Él es paciente, esperando que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. ¿Decimos amén? Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos post-tribulacionistas, no aceptamos esa postura. Otra posición teológica con respecto a la iglesia y a la tribulación y a la manifestación del anticristo es conocida como mitribulacionismo. Es la posición que defiende la idea de que la iglesia será trasladada a la mitad de la gran tribulación. Según la palabra del Señor, de acuerdo a cómo se estudian los diferentes pasajes que aparecen en Daniel y Apocalipsis, la gran tribulación es un periodo de 7 años, literalmente, 7 años. Los primeros 3 años y medio es calificado como una tribulación leve, pero los últimos 3 años y medio el anticristo se manifestará tal como es. En la primera etapa, el anticristo se presenta, como aparece en Apocalipsis capítulo 6, como el jinete del caballo blanco y un arco, con una diplomacia para establecer paz y resolver los problemas árabe-israelí en el Medio Oriente, y establece un pacto con los judíos. Pero después de 3 años y medio de establecer un gobierno hegemónico a nivel mundial, Él se manifiesta. Por lo tanto, los que tienen esta posición, ellos entienden que la iglesia estará los primeros 3 años y medios en la gran tribulación. 3 años y medio bajo el gobierno del anticristo, estarán durante ese periodo de tiempo. Es la postura, es la posición que define que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación, es decir, estará durante los primeros 3 años de esta gobernación del anticristo. Nosotros no coincidimos con esta posición. No somos mitribulacionistas. ¿Por qué? La posición, en primer lugar, porque esta posición debilita la interpretación dispensacional de la Escritura. Desde el momento en que divide la gran tribulación en 2 partes independientes y nos hace pasar por una parte de ella cuando la Biblia nos enseña que al final de la dispensación de la gracia la iglesia será arrebatada. ¿Está claro? Por lo tanto, debilita este tipo de interpretación. Número 2, no distingue, igual que el post-tribulacionismo, no distingue entre la iglesia e Israel. No hace distinción. Porque si esos 7 años de gran tribulación es un trato especial de Dios con Israel y con el mundo gentil, la iglesia no está ahí. Por lo tanto, no podemos estar ni siquiera 3 años y medio. Ya estaremos con Cristo en el cielo. ¿Ve? Por lo tanto, no hacen distinción entre uno y otro. Y no coincidimos con esta posición, con estas posturas. Número 2, divide la gran tribulación en 2 mitades separadas y no relacionadas. ¿Se da cuenta? En los primeros 3 años y medio la iglesia es arrebatada y ahí entonces comienza otra etapa como si fuera algo diferente, en tanto que la Biblia lo da como un hecho total, lo que a la mitad del tiempo el anticristo se manifiesta, se revela como el inicuo y establece toda su fuerza y su furia en el mundo y también en Israel. Número 4, niega la doctrina de la inminencia. Porque no hay que esperar que Cristo venga, hay que ver solamente las señales. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que estar esperando a Cristo constantemente. Número 5, incluye a la iglesia en el programa de Dios con Israel
como en el programa de Dios con Israel como nación, al hacerlo pasar por ese periodo de 7 años. Entendamos, mire hermanos, el libro de Daniel no incluye la iglesia. El libro de Daniel incluye a Israel y a las naciones gentiles, pero no la iglesia. Amén. Entiéndalo, cuando usted lea el libro de Daniel, ahí no está incluida la iglesia en ninguna palabra profética de Daniel. Está incluido solo el trato de Dios con Israel y las naciones gentiles. Recuerde que nosotros somos el misterio de Dios. Venido de todas las naciones y razas, color y lengua. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra posición teológica? Nuestra posición teológica respecto a la tribulación es que somos pretribulacionistas. Es decir, pretribulacionismo significa que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Esa es nuestra posición teológica. Y vamos a ver algunos detalles interesantes con relación a este tema. Esta es la postura que la iglesia tiene, que será arrebatada, será trasladada, como se conoce en la teología, el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. En primer lugar, hermanos, como posición nosotros utilizamos para llegar a este método la interpretación literal y dispensacional de la palabra de Dios. No utilizamos el método figurado, sino literal y dispensacional, para poder ubicar los eventos de acuerdo a como la palabra del Señor lo enseña. Ese es el método que usamos para poder llegar a esta conclusión. ¿Está claro? Es decir, no alegorizamos los pasajes, no lo espiritualizamos, sino simple y llanamente lo analizamos en el orden literal y dispensacional, en el sentido de que nosotros reconocemos los diferentes periodos con lo que Dios ha tratado a la humanidad. Número 2, la iglesia e Israel son dos grupos distintos que no podemos mezclarlo. Dios tiene programas definidos con la nación de Israel. Pacto de Dios con Abraham, pacto de Dios con Jacob, pacto de Dios en el Sinaí, pacto de Dios con David, pacto, el nuevo pacto. Pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto hecho en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Por lo tanto, no podemos mezclar las profecías a Israel con lo que Dios le ha prometido a la iglesia. Dios tiene planes y propósitos con ambos grupos y al final se cumplirá lo que Él ha definido. ¿De acuerdo, hermanos? Así que es importante que entendamos este punto de vista de interpretación de la Escritura. Número 3, los eventos que se describen en la gran tribulación hacen referencia especial al pueblo de Israel. En particular, si usted lee Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, usted se dará cuenta que Dios le dice a Daniel: se han dispuesto para tu pueblo 70 semanas. ¿Se da cuenta? Para Israel, no para la iglesia. No para la iglesia. Así que es importante este detalle. Número 4, creemos en la doctrina de la inminencia. Creemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Creemos que el Señor puede llegar en cualquier momento. Creemos que ya está dispuesto en el cielo y solo en la soberana potestad del Padre saber cuándo la iglesia va a ser trasladada al cielo. Por eso no podemos oír a esas personas que ponen fecha. Por favor, hermanos. Yo me quedo asombrado. Miembros de la iglesia que me preguntan: pastor, ¿usted oyó lo que dijo fulano de tal? ¿Qué usted cree de eso? El que tiene que creer eres tú, que la Biblia dice que no podemos ponerle fecha. Voy a hacerle caso a toda esa gente que el 10 de mayo, bueno, el 10 de mayo es mi cumpleaños, no, hermanos, Cristo fue claro. El Señor fue claro cuando los discípulos le preguntaron. Eso está en la soberana potestad del Padre. ¿Decimos amén? Amén. Tenga cuidado, hermano, por favor. Pero sí creemos en la inminencia del retorno de Cristo. Sí creemos en eso. Y Él viene.
Y si usted supiera, hermanos, si usted supiera, entre paréntesis, hace un tiempo he sentido en mi corazón, personalmente, en mi relación con Dios, orar a Dios por este detalle. Porque a veces nos envolvemos tanto en la obra de Dios, que hacemos nuestra vida tan pragmática, que obviamos que Cristo viene. Que viene en cualquier momento, puede levantar a su iglesia. Amén. Inminente. Creemos en esa doctrina. Número 5, creemos en las promesas que el Señor le ha dado a la iglesia, de que no vamos a pasar por ese periodo de tiempo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, una de las promesas que se le da a los vencedores es que se le afirma: yo te guardaré de la hora de la prueba. Dos interpretaciones dimos en aquella ocasión, que podría significar un momento de apretura para los creyentes de la iglesia de Esmirna, como pasaron precisamente. Muchos de ellos fueron llevados a las cárceles, muchos de ellos fueron maltratados y muchos de ellos de verdad sufrieron persecución por la causa del evangelio. Pero en el orden profético se está hablando de guardar de la hora de la prueba, y es interesante cuando analizamos la raíz etimológica de esta expresión. Fíjese que no se dice durante o en medio de la prueba, sino que se usa una preposición en griego que significa fuera de. Vas a estar fuera de. Es decir, no formas parte de los que van a pasar por ese periodo, porque el Señor te va a guardar, te va a librar, te va a levantar antes de que eso ocurra. Y quiero aclarar un detalle interesante, porque una de las detracciones en contra de esta doctrina, que forma parte de nuestro fundamento teológico, es que cuando creemos en el arrebatamiento de la iglesia, no le advertimos. Entonces, o para nosotros no tiene significación el gobierno del anticristo, sino vamos a estar, ¿para qué nos vamos a interesar? No, si nos interesamos. Usted sabe por qué, porque como les he enseñado en estos últimos martes, nosotros creemos que aunque el anticristo, su gobierno no está literalmente, pero sí está el espíritu del anticristo. Y de eso sería interesante hablar en alguna ocasión. ¿Qué les parece? La manera, y de hecho ya lo hemos mencionado, cómo su influencia, cómo se está preparando todos los recursos para que Él se manifieste de manera total y absoluta. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, allí el apóstol Pablo afirma que estamos para esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y siempre que la Biblia habla del día de Jehová, siempre que habla de la apretura de Jacob, siempre que habla de la ira de Dios, se está refiriendo en mayor magnitud a ese periodo de prueba, cuando la ira de Dios se manifestará contra todos los apóstatas y contra todos aquellos que ya se hayan rebelado en contra de Dios. La promesa de arrebatamiento que aparece en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice que nosotros los que vivimos, mire aquí esta expresión, se lo voy a leer completo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no tenga miedo en morirse, que el Señor los va a resucitar primero. Claro, pero sería mejor quedar, ¿no es verdad? Luego nosotros, fíjese cómo él está hablando en la primera persona del plural. Luego nosotros incluyéndose. Luego nosotros, ustedes y yo, es lo que significa. Luego nosotros, los que vivimos, fíjese si él estaba esperando o no, el que Cristo viniera. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Qué lindo es Cristo, hermano. Ya yo tengo ganas que venga. ¿Qué cree usted? Yo me voy con Él. Yes. Yo me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo. Oh, aleluya. Sí, me voy con Él. Aleluya. Otra promesa que encontramos en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Allí se insiste por parte de Pablo enseñarnos, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y es importante que nosotros entendamos cabalmente, eso nos va a liberar de tantos prejuicios. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios. No es una recompensa. Gracias, Padre, por mi salvación. Tu salvación no depende de cuántos latigazos te den por ser cristiano. Tu salvación no depende de si te cortan los dedos o los pies por ser cristiano. La salvación es un regalo. Ya Dios en Cristo la compró y Él nos la regala. Es lo que recompensará en el tribunal de Cristo nuestra fidelidad. Amén. No depende de cuántos tratados tú repartas en la calle Gilboro. La salvación es un don, un regalo de Dios. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué precioso. Porque el Señor Jesús hizo una promesa tremenda a sus discípulos. Si en la casa de mi Padre no hubiera lugar para ustedes, yo se lo hubiera dicho. No pierdan tiempo de seguirme, que yo soy un maestro más. Después que ya yo termine, se acabó todo. Pero como en la casa de mi Padre hay lugar para todos ustedes, me voy a preparar lugar. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Y si yo me voy a regresar. Porque yo quiero que ustedes compartan lo que el Padre me ha preparado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Alabado Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos. De tal manera que la iglesia, y este punto es importante, la iglesia no es moradora, sino peregrina y extranjera en este mundo. ¿De acuerdo? No sé si ustedes recordarán de aquella canción, Peregrino soy. Mi hogar lejos está, en la mansión de paz. Si me preguntan otra parte, no me acuerdo. Eso hace muchos años. Pero entendamos que el periodo de la gran tribulación es para los moradores de la tierra. ¿Está claro? Pero la iglesia no es una moradora de la tierra. La iglesia es peregrina y extranjera, porque nuestra ciudadanía no es americana, no es cubana, no es costarricense, no es venezolana, no es colombiana. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito el Señor, hermanos. Así que yo no tengo que esperar que el anticristo me gobierne para ganar mi salvación, porque ya Cristo compró mi salvación. Así que si usted lo mira en este contexto, hermano, tenemos que darle gracias a Dios por haber conocido a Cristo. Amén, sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. No es menos cierto que hay tribulaciones prometidas para la iglesia. Juan 16:33, en el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero nosotros tenemos que aprender como estudiantes de la Biblia a distinguir los términos de acuerdo a su contexto. ¿Está claro? Y la palabra tribulación que se use en cualquier otro pasaje de la Escritura no quiere decir obligatoriamente que se esté refiriendo técnicamente a la gran tribulación. Imagínense, entonces estamos en la gran tribulación desde que la iglesia nació, porque desde que la iglesia salió está atribulada y pasando por tribulaciones y persecuciones. ¿Cuántos creyentes han sido muertos, incendiados como hogueras, aserrados, muertos bajo filo de espada, bajo las garras de los leones en el circo romano, enterrados vivos? Pero este periodo de la gran tribulación es único y nosotros como iglesia no lo vamos a pasar. Amén. Yo me gozo en el Señor tener eso como fundamento de mi doctrina.
De tal manera, mis queridos hermanos en Cristo, pidámosle a Dios que Él nos dé la capacidad de mantenernos fieles. Amén. Yo voy cerrando mi reflexión, mi tiempo, porque hay otras cosas que tengo que decirle para concluir. Y es que aunque nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de la manifestación del gobierno mundial del anticristo, debemos permanecer alertas, esperando que el Señor cumpla su promesa de venir a buscar a su iglesia. Y tenemos que vivir como si Cristo viniera al terminar el servicio. Amén. Ahora mismo. Amén. Y tenemos que trabajar como si Cristo se demorara 100 años. Yes. Amén. Te lo vuelvo a repetir. No, yo sé que tú te diste cuenta de lo que te quise decir. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana como si Cristo viniera ya, inminentemente. Pero tenemos que trabajar como si se demorara 100 años. Esforzarnos, sacrificarnos, extender su reino, gloria a Dios, y hacer que muchas personas más conozcan la verdad del Evangelio. De tal forma, mi querido hermano, que hoy vivimos bajo las presiones de la influencia del espíritu del anticristo, que está preparando las condiciones, que está creando el ambiente para que este gran líder mundial se manifieste cuando proféticamente tenga que hacerlo. Pero en medio de todas estas presiones contamos con la ayuda, la asistencia y el cuidado del Espíritu Santo, creyendo que el Señor nos dará la fuerza para mantenernos fieles hasta la muerte. Amén. Sí, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Y que Dios te ayude y me ayude a mí a mirar siempre al trono de la gracia. A no ser una iglesia profesante, sino una iglesia militante. A no ser una iglesia nominal, sino una iglesia comprometida con Jesús. Sí, Señor. Amén. Porque a ellos, a esos fieles, es a quienes Él se llevará a su presencia. Padre, te doy muchas gracias por esta posibilidad que me has dado de compartir estas breves palabras con esta iglesia. Gracias por la palabra que tú nos das y la alerta que nos haces. Oramos, Señor Jesús, porque solo es imposible, pero con tu ayuda todo es posible. Pedimos que tú nos cubras con tu manto de gracia e ilumine nuestra mente y corazón para tener la capacidad de entender la Escritura y dejarnos guiar por la palabra. Que esta palabra alimente nuestra fe y fortalezca nuestra esperanza. Yo bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, gracias Padre por este grupo de hermanas y hermanos que comprometidamente cada martes llegan a este santuario para adorarte y para aprender tu verdad. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra no regresa vacía, tu palabra hace la obra para la cual tú la estás enviando. Y bendigo a esta iglesia en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puedes darle una alabanza de palmas al Señor? Aleluya. Gloria a Dios.